Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien. Por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor, es mejor. Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos si hay amor. Hola amigos, vamos a empezar a partir de hoy a tener un ciclo de programas sobre la adolescencia. En realidad el título de todos estos programas va a ser Ser padres hoy. Sin duda va a ser un tema muy interesante que vamos a iniciar en plan tertulia, en plan coloquio, donde intentaremos que salgan todas las cuestiones, todos los problemas que surgen dentro de una familia con hijos en la edad de la adolescencia. El primer programa que vamos a tener ya hoy para iniciar este ciclo de tertulias va a ser sobre la adolescencia, una crisis prolongada. ¿Qué es la adolescencia? Para iniciarnos ya con el resto de los programas profundizando en ella. ¿Qué es la adolescencia? ¿Qué características tiene la adolescencia? La relación entre padres e hijos en esta época. Cómo debemos tratar a nuestros hijos, qué debemos decirle, cuáles deben ser sus amistades. Todo esto irán saliendo a lo largo de todos estos programas. Cómo conseguir, indudablemente, un tema importante y que está hoy en la boca de todos los padres, cómo conseguir la amistad verdadera de nuestros hijos, cómo conseguir que nuestros hijos nos oigan, cómo tenemos que oír nosotros a nuestros hijos, que a veces también ese es el problema, cómo ejercer la autoridad sobre nuestros hijos, le castigo, no le castigo, me ha faltado al respeto, no me ha hecho caso en un tema determinado, cómo tengo realmente que reaccionar ante este problema, un problema concreto, transigir o no transigir. ¿Qué tengo que hacer cuando un hijo me planta cara? Aquí estoy yo. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? ¿Qué pasa con esa independencia que muchas veces nuestros hijos nos piden? Ellos llegan a una edad, la edad esta de la adolescencia, a los 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, y muchas veces ellos se encuentran ya independientes. No necesitan, en principio, así lo piensan ellos, de nuestros padres, de los padres. ¿Qué tenemos que hacer y cómo tenemos que reaccionar? Esperemos que en este primer programa pueda resultarles muy útil y responder a todas estas preguntas. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Sobre los temas Ser padres hoy, tenemos con nosotros al doctor Carlos Sierra, que nos va a hablar de un tema muy interesante llamado la adolescencia, una crisis prolongada. El doctor Carlos Sierra es especialista en pediatría y por lo tanto tiene muy buen conocimiento de esta etapa tan importante como es la adolescencia. Además, y como no, también tiene el título de ser padre de familia y tiene hijos en esta edad. También en esta tertulia que estamos aquí teniendo, pues tenemos con nosotros al profesor Antonio José Alcalá, que es licenciado en Filología Hispánica y lleva ya bastantes años dedicado a la docencia, sobre todo en chicos adolescentes, y por lo tanto también domina este tema. ¿Qué te parece, José? Entonces, yo quería preguntarte o presentarte a ti, ¿no? María Ángeles García, que es madre de familia, licenciada en Pedagogía
y profesora que también lleva, nos comentaba antes, 25 años dedicada a la docencia en los cursos con adolescentes. Yo me gustaría abrir el fuego, María, y preguntarle a Carlos. Carlos, ¿qué se entiende por adolescencia? A veces los padres te preguntan, tengo un hijo, o tengo una hija, está en la edad del pavo. ¿Qué características tiene la adolescencia? Sí, me vas a permitir, antes previamente, que haga un comentario, que yo creo que el hecho de que en una mesa estemos sentados padres, educadores y como no también médicos que se dedican a la atención de los niños, pues puede ser una combinación bastante adecuada para presentar nuestros puntos de vista sobre el particular tema de la adolescencia, que es el que vamos a tratar hoy. Valga quizás la introducción de la palabra rara de la adolescencia, que es un vocablo que procede del vocablo latino, que significa llegar a la moderación, crecer. Esa es en síntesis la palabra adolescencia, pero es mucho más que eso. La adolescencia supone un nuevo nacimiento de ese ser que previamente era un niño y que comporta una serie de notables cambios, profundísimos cambios en el orden psíquico y en el orden físico, que le configura pues una personalidad naciente que va a imprimir ya toda la época posterior de su vida. Algún autor ha llamado a esta fase la fase de la tormenta y de la tensión, y algún otro incluso con palabras más sencillas, como la entrada incluso de un animal en una tienda de porcelana, por el riesgo que supone el riesgo de romper objetos, ¿no? Es una fase de la vida en la que últimamente se le está prestando mucha más importancia en todos los puntos de vista que podemos tocar, en el orden médico. ¿Y por qué es debido a eso que le presta más atención? Bueno, precisamente porque la adolescencia es una fase con estos profundos cambios en el orden físico y psíquico que pueden ser el comienzo de múltiples alteraciones de orden psíquico y de orden físico que conllevan una serie de alteraciones futuras y que comienzan previamente en esta fase a partir de la pubertad y que lógicamente lleva consigo un mayor estudio médico sobre el particular tema del que ha dejado de ser niño. Pero yo diría que es global el interés por la adolescencia. Global porque aunque la adolescencia siempre ha sido la misma, mejor dicho, el adolescente siempre ha sido el mismo a lo largo de la época de la historia. Sin embargo, vemos que el comportamiento histórico ha sido muy diverso, dependiendo de qué análisis hagamos, ¿no? Y es que, en realidad, el adolescente siempre es el mismo y lo que cambia son los factores sociales, ambientales, que le hacen responder de una manera distinta. Y yo creo que hoy, precisamente, en estas últimas 2 décadas o 3 décadas, el adolescente se encuentra inmerso en una serie de profundos cambios en la sociedad, de vertiginosos cambios en la sociedad, que prácticamente yo creo que ninguna generación de la historia ha vivido tantos cambios como pueden ser nosotros mismos y nuestros hijos, y que va a comportar una serie de riesgos que acechan al adolescente, como ahora lo trataremos de una manera más particular, que hay que llevar consigo una actitud preventiva de este factor ambiental que tanto puede dañar a nuestros adolescentes. Y ya, ciñéndonos un poco en lo que tú me preguntabas de la adolescencia, ¿qué peculiaridades o cómo se podría definir, ¿no?, la adolescencia? Más que definir, Carlos, yo una pregunta que a veces me hacen es ¿cuándo empieza, cuándo acaba? ¿Es posible realmente decirlo eso y para todo y generalizarlo? Sí, no se puede concretar un punto único de inicio y de terminación. Lo que sí podemos decir es que la adolescencia no es una niñez que se agosta, que señaliza, o es el embrión de una vida adulta. Tiene mayor personalidad, es decir, es un periodo de la vida con un valor pleno y que comienza de modo paralelo esos cambios físicos y cambios psíquicos profundos en una línea continua que podríamos establecerlo en la fase prepuberal a los 9-10 años, que continúa en la fase de la pubertad, que ya se puede establecer en los 13-14 años, y que finaliza pues, en el inicio de la juventud, alrededor de los 20, 19, 21 años, con las variables que se nos comportan. Conviene señalar, todos lo sabemos, que en estos últimos años, en este siglo se ha podido contemplar cómo la adolescencia ha sufrido un cambio en cuanto a que se ha adelantado la fecha del inicio de la adolescencia por una serie de factores de orden físicos, y por supuesto también que se ha abreviado. Es una época quizás más corta que en épocas anteriores.
¿Cuándo comienza? Bueno, prácticamente podríamos decir que a los 15, 16 años en las niñas comienza eso te quería propiamente la preguntar, si adolescencia. realmente comienza tanto para los niños como para las niñas en la misma época, o No. los niños o las niñas son más avanzadas. Efectivamente, en las niñas existe un sensible adelanto y terminación del proceso. En el varón se consideraba que era fisiológicamente más lento su desarrollo, y se ha visto que en realidad en el orden de la naturaleza su condición existencial por ser más diferenciada tarda más en alcanzarse. Es decir, que efectivamente existe significativamente una precocidad en las niñas, tanto en el inicio como en la terminación. Yo diría una cifra, un número que podría ser 15, 16 años en las niñas y 16, 17 años en los niños en cuanto a la adolescencia propiamente dicha, para finalizar a los 19, 20 años. Hay algunos autores que a la pubertad le llaman ya la adolescencia inicial, que lógicamente podemos contemplarlo también así. Es efectivamente una época muy prolongada y que nos obliga a los padres, a los educadores, y por supuesto también en el terreno de la medicina, a estar muy vigilantes de los sucesivos e inesperados cambios, porque podemos pelearnos fuera de juego. Por eso te quería preguntar, al hilo de lo que tú acabas de decir, si realmente tiene importancia la vida familiar en el adolescente, si incide mucho la relación padre-hijos en esa época. Considerablemente. La actuación de la familia es básica desde el momento de antes de nacer ya el niño, ya debe ser importante la actuación de los futuros padres. Y todo lo que ya hemos hecho durante la infancia es terreno abonado para conseguir que nuestros adolescentes tengan bastante menos problemas de lo que sería deseado. En la época ya plenamente de la adolescencia, la actitud de la familia sigue siendo importantísimo, pero con una serie de peculiaridades que iremos comentándola, ¿no? Peculiaridades basadas precisamente en la idiosincrasia de la adolescencia, que si quieres pues podríamos comentar. Sería muy bueno. Porque claro, el secreto para nosotros, para los padres, de orientar bien al adolescente, yo diría que en primer lugar sería el conocer la adolescencia. Y yo, fruto de mi experiencia posiblemente personal como padre y también mi actuación profesional, creo que no se conoce bien la adolescencia. Entonces el primer punto sería que conozcamos la adolescencia. La adolescencia tiene una serie de peculiaridades que conviene saberlas con bastante detalle porque la actuación nuestra va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, en la adolescencia, que es esa edad de la libertad, de la contradicción, es esa edad de la autoafirmación, de la independencia, rebeldía, de la rebeldía, pero que al mismo tiempo sigue necesitando de una marcada protección que no la confiesan, ¿no? Bueno, pues lleva consigo pues una serie de características lógicas, normales, que no nos deben asustar. Por ejemplo, la edad de las plantillas, donde comparten sus problemas y sus sueños, la edad en que nace la intimidad, se descubren ellos a sí mismos y descubren a los demás seres, y que lógicamente se amplía su horizonte individual, pero tiene que ser ganado a pulso por ellos. Tiene que ser una labor muy personal a la hora de hacer. Los padres tenemos que estar a la fecha, a la fecha. Yo creo que sabiendo que la franqueza y la confianza que se tiene en la época infantil desaparece en la época del adolescente para pasar a esa reserva taciturna, a esa tímida esquivez del adolescente. Que son celosos de su intimidad entonces. Muy celosos de su intimidad, y que lógicamente los padres no podemos seguir tratando a nuestros adolescentes como niños. No pues porque seguro que originamos un nuevo conflicto a los que ya de por sí presenta esta etapa de desarrollo. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer los padres? Los padres podemos hacer el estar siempre dispuestos, pero no molestos. O sea, estar muy accesible, pero sin ser molestos. Accesible sin ser molesto significa, bueno, pues que si estás leyendo el periódico y llega tu hijo y te insinúa cualquier cosa, deja de leer el periódico y aprovecha esa ocasión, porque a lo mejor esa ocasión no se presenta hasta dentro de un mes o de 2 meses en que se abre un poco o que comenta algún problema que le concierne al niño. Perdona, Carlos, un momento, perdona que te interrumpa. Antes he hablado de esa preparación, un poquito del terreno, de la relación entre los padres y los adolescentes que pueden empezar en la niñez. ¿Qué importancia tiene? Porque he visto en varias ocasiones has comentado pues franqueza, sinceridad, la virtud de la sinceridad y la amistad entre los padres y ese niño que va a ser adolescente, de cara a que luego él pueda franquearse, hablar con sus padres y comentar, aunque ciertamente una de las connotaciones que vemos, tú como médico, nosotros como persona dedicada a la enseñanza, es que el adolescente tiende a cerrarse, a plegarse sobre sí mismo.
Yo te pregunto, la amistad entre padre e hijo, esa sinceridad y confianza mutua, ¿hasta qué punto allana el camino para el adolescente? Bueno, yo creo que la adolescencia es la última oportunidad que tenemos para preparar al adulto, pero que es una ocasión de oro desperdiciar la etapa infantil. Es decir, que tenemos que encarar este problema adelantándonos a la existencia de la adolescencia. Quiere decir que si a nuestros niños con 3, 5, 8, 9 años les hemos sabido criar en un ambiente de confianza, de exigencia, que nuestras casas sean hogares y no pisos o pensiones, donde se vivan las virtudes humanas, donde se haya enseñado el fortalecimiento de la virtud como puede ser la voluntad, tan imprescindible en la época de la adolescencia, o la generosidad, o la sinceridad, y eso lleva consigo una labor diaria durante muchos años, pues tendremos ganado la partida casi con seguridad. Si esto no lo hemos hecho, lo tenemos muy difícil. No es imposible, siempre hay oportunidades, pero todo lo que hayamos hecho con anterioridad a la adolescencia, todo lo que nos hayamos esforzado en relación a ese espíritu de confianza, de comprensión, por supuesto, realizar con el prisma de la autoridad que en la época infantil es imprescindible, distinta en la época del adulto. Perdona una cosa, ahora acabas de decir de la autoridad, entonces es muy importante poner los cimientos, como venías diciendo, en épocas anteriores, cuando el niño es pequeño, es cuando está en la educación infantil. Y acabas de decir la autoridad, poner la autoridad. Tiene que ir entonces muy bien el padre y la madre en conjunto en la educación de los hijos. ¿Cómo podemos entonces? Es decir, la armonía del hogar, el conseguir que nuestros hogares sean un remanso de paz, con las preocupaciones diarias y con los gritos de los niños y con los conflictos escolares, pero donde predomine siempre lo positivo y siempre con el prisma del cariño y de la confianza, lógicamente esto va a ayudar a enfocar el problema de una manera mucho más positiva. Yo creo que el secreto es adelantarnos. O sea, antes de que nuestros hijos se hagan adolescentes, el preparar, cito un ejemplo, ¿cómo va a ser lo mismo la educación sexual recibida por parte del niño a cargo de sus padres en el momento oportuno, en las circunstancias idóneas y con el cariño de la delicadeza, que a diferencia de la que pueda conseguir en la calle o con un programa de televisión o con unos amigos en la calle? Bueno, nos tenemos que adelantar. Y si a eso lo trasladamos con otras facetas, como por ejemplo la sinceridad, si nos hemos preocupado que nuestros hijos sean sinceros, o sean ordenados, o que hayan sido laboriosos, si hemos incitado ya esas virtudes, lógicamente el adolescente lo tendremos mucho más fácil. Tendremos dificultades, lógicamente, por la idiosincrasia de la época. Son rebeldes en esa época, por naturaleza acá. Bueno, Carlos, yo quería cambiar un poquito el tercio y antes has dicho cambios vertiginosos que padecemos todos en un mundo que vive muy deprisa. Yo a veces comento a los padres cuando vienen a hablar conmigo de que me da la sensación de que el adolescente es un desorientado, que se desorienta, pierde los puntos de referencia de la niñez y se va hacia la juventud. Antes hablaba de un periodo que puede variar de una persona a otra, de los chicos a las chicas. ¿Por qué a veces se habla de una crisis prolongada de la adolescencia? Bueno, efectivamente es una crisis prolongada porque ya hemos visto que los albores de la adolescencia pueden comenzar ya pues en la fase de la pubertad o incluso prepuberal, ya se puede considerar ya el inicio en cierto modo de la preadolescencia, y que puede terminar al inicio de la juventud, bueno, hasta los 19, 20 años. Es una franja de muchos años distintos entre sí. Yo creo que nuestros hijos son lo que son en función de varios factores: del sexo, que lo imprime, de la edad o del grado de maduración y de la propia personalidad. Es decir, que nuestros hijos son diferentes de los adultos cualitativa y cuantitativamente, estamos de acuerdo, y son diferentes de los otros chicos de su misma edad, es indiscutible. Bueno, pero es que esto se acentúa más en la adolescencia, es decir, que ellos descubren que son ellos mismos, más que la intimidad, y que se amplía su horizonte individual de proyectos, y necesitan esa autonomía, necesitan ser ellos mismos, pero con una serie de peligros que les acechan, que precisamente les hace mucho más vulnerables, ¿no? Por eso la importancia en estos momentos de la sociedad en que vivimos, que debemos de esforzarnos para que se minimicen
No que se minimicen los riesgos, pues porque desgraciadamente no podemos actuar como quisiéramos para eliminar de un plumazo todo lo que acecha a nuestros hijos, pero sí de que estén lo suficientemente formados. Es la formación humana que se puede recibir en casa, que es la principal escuela de virtudes, más que el colegio incluso, ¿no? Sí, no, realmente los padres además son los responsables de la educación de los hijos. Claro. Pues claro, es una crisis muy prolongada, pues porque lleva consigo una serie de años con vaivenes de orden psíquico y físico. Los de orden psíquico que llegan a su apogeo dentro de la irregularidad precisamente en el inicio de la adolescencia, a los 15, 16 años en las niñas y a los 26, 27 en los niños. Disposiciones interiores que la proyectan sobre la esfera de su comportamiento, la edad de abrirse, pero con sus amigos y en sus pandillas, de estar con una actitud cerrada, casi secreta en casa, de evadir respuestas. Eso es normal, eso es correcto, tenemos que considerarlo normal. Perdona que te interrumpa, esa actitud casi secreta, cerrada, está en casa. Entonces, ¿hay realmente esa crisis generacional entre padres e hijos adolescentes? Evidentemente. Yo diferenciaría el choque generacional de la diferencia generacional. O sea, que diferencia generacional es la que todos tenemos con nuestros hijos, ¿no? Porque ellos están viviendo una etapa completamente distinta a la nuestra. El choque generacional se produce cuando efectivamente se golpea uno contra el muro en la relación contra el hijo y al revés, el hijo se golpea contra el muro al tratar a los padres. Yo creo que eso nace de un mutuo mal conocimiento y una mutua desconfianza, ¿eh? O sea, el niño no se abre a los padres quizás interpretan ese alejamiento del hijo como una sensación de disgusto o incluso lo recriminan y añaden una nueva dificultad, ¿eh? Es decir, que existe el choque generacional, que es lo que existe, pero tenemos que esforzarnos para que ese choque pues que no llegue a ser como tal una ruptura, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso es muy difícil también. Claro, es que ahí es donde un poco queríamos, muchas veces lo que se nos pide, y eso lo sabrás tú como médico, se te pide una receta. ¿Qué hago con mi hijo que ahora viste de un modo determinado? En mi caso no hay costumbre de esto, y antes hablábamos de la autoridad. ¿Transijo o le obligo a dar? Yo le doy consejos, pero él no lo acepta. Y se va buscando un poco la receta. Ha hablado de la comprensión mutua, de una sinceridad previa, de un cariño que debe existir. Vivimos muy deprisa, el padre que llega tarde, el periódico. ¿Existe esa receta, Carlos? ¿Qué podría decir que a un hijo adolescente? Una receta simple no existe. Una receta simple no existe. Vuelvo a insistir sobre la importancia de la etapa precedente, es decir, que si durante la época infantil, hasta los 12 años, si podemos establecer, o 13 años, hemos sabido educar con todas las dificultades y errores que podemos tener los padres, y hemos, ha comentado antes las marcas, por ejemplo, ¿no? Si hemos aprovechado que nuestros hijos no sean tan caprichosos a la hora de comprar ropa, o por supuesto con el consumismo que nos atenaza. Bueno, si hemos trabajado en esa etapa, ese adolescente sabrá encauzar de modo distinto. Si de sopetón al adolescente le empezamos a darle un sermón sobre distintos procedimientos de vida, poco fruto, ¿verdad? Pero de todos modos, Carlos, también pienso a veces que quizá por estar muy cerca de los adolescentes, los padres suelen recriminar curiosamente las marcas. Es que mi hijo requiere o busca determinada marca de pantalón, de zapatillas, etc. Pero no pasa a ser eso, sino un reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad. Determinada marca de coche, determinado tipo de bar, determinado tipo de bebida, etc. Y que no pasa a ser sino un reflejo, y muchas veces el ejemplo es el que reciben en casa. Evidentemente. O sea, que si nosotros mismos tenemos nuestros caprichos, que no nos privamos, y se nos apetece pues, tal bebida, o se nos apetece el cambio del televisor por otro que tiene más incorporaciones, bueno, pues somos muy flojitos en cuanto al tema de la exigencia, nuestros hijos van detrás, eso por supuesto. De ahí que la importancia de la educación de nuestros hijos nos lleva a una exigencia interior, tenemos que procurar ser nosotros mejores. Y eso ya es otra realidad, ¿no? O sea que, lógicamente, esto no es fácil, ¿no? Yo como perspectiva de padre y en el trato con los muchachos que atiendo, no es fácil, es una época difícil, pero que no nos debemos de arrugar, ¿eh? O sea que lejos de considerar el obstáculo
del difícil conocimiento que tiene el adolescente, lo que tenemos que pretender es precisamente, bueno, pues conseguir, a veces incluso con picardía, que pueda apetecerle aquello que más le conviene, pero todo en un plano sin insistencia. O sea, lo que no le puede al adolescente es atenazarle ni exigirle como en la época infantil. Tienen que ser ellos mismos los que den la iniciativa. Lo importante es que sepan coger ese camino de la iniciativa. Valga al caso, por ejemplo, la elección de las amistades. Es un tema fundamental. Si nosotros hemos procurado que nuestros hijos, de niños, sus amistades las hemos conocido, van por casa, conocemos a los amigos de nuestros hijos, estaremos en condiciones mucho más apropiadas para poder encauzar una serie de posibles defectos que podamos ver y orientarle hacia un lado hacia otro. Si es un mundo aparte el de nuestros amigos de nuestros hijos, cuando llegan adolescentes, ahí ya no te enteras de nada, ¿eh? Pero de todas formas, Carlos, yo la experiencia que a veces ocurre, le he dicho a mi hijo, viene algún padre, le he dicho a mi hijo que no se junte con fulano y tal, y bastante que se lo diga para que... Es lo que comentaba antes, la personalidad tan acusada que tiene de esa altanera independencia. Tienen que ser ellos los que lo decidan. Por supuesto, como les falta el depósito de una información adecuada, por eso tenemos que estar los padres y vosotros los educadores, y ojalá los medios de comunicación, pues favoreciendo estas actitudes positivas para que superen la crisis. Ay, perdón, lo que estaba diciendo, que realmente si resumiéramos un poquito el problema fundamental de la adolescencia, podría ser quizás como el aprender a valerse por sí mismo el niño y después que se fuera adaptando a situaciones nuevas. ¿Podría ser esto? Como resumen de todo lo que nos has... que realmente ha sido muy clarificador e interesante lo que nos has dicho. Tienen que ser ellos mismos los que solucionen su crisis, pero por supuesto nosotros detrás. Muchísimas gracias, doctor Sierra. Que ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos que todo lo que nos has dicho pues nos sirva para ponerlo rápidamente en práctica y seamos pues mejores padres cada día. Sí, a mí me gustaría finalizar quizás pues con una frase, ¿no? Que no nos debe dar miedo perder a nuestros hijos como niños, pero para ganarlos después como adultos, ¿eh? Y esa etapa de la adolescencia es ese túnel que debemos de ser lo suficientemente valientes y bien formados para llegar a alcanzar ese éxito. Muy bien, muchas gracias. Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor, es mejor. Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole.
hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor, es mejor. Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriendo. Estamos ya en nuestro segundo programa, otro programa más de Ser Padres Hoy. Hoy en concreto, como sabéis, todos los programas estamos teniéndolo una especie de coloquio con un experto siempre sobre la materia que vamos a tratar. En concreto hoy vamos a hablar sobre la rebeldía y la fuga, la huida en los adolescentes. Es un problema que cada vez se plantea más, quizá como producto de una sociedad más permisiva, como más libertades que se le da a los hijos, y los hijos adoptan, toman esa libertad y entienden esa libertad como independencia, huir, no pasar a depender de los padres, dejar a los padres un poco arrinconados. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros ante ese problema, los padres? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con una superprotección, teniendo a los hijos bien amarrados, como suele decirse en la calle, con autoritarismo? ¿Cómo tengo que responder yo ante eso? ¿Tengo que castigar por todo lo que hacen que a mí no me parece bien? ¿O tengo que dejarles a ellos que vayan creciendo, que vayan madurando en responsabilidad, que vayan creciendo en administrar muy bien esa libertad que nosotros le vamos dando, indudablemente enseñándoles nosotros antes? ¿Tengo que estar encima de ellos para todo lo que hagan? ¿Dónde vas? ¿A dónde sales? ¿Con quién has salido? ¿Quiénes son tus amigos? Preséntamelos. ¿O tengo que dejarles también a ellos libertad para que ellos mismos sepan administrar, como decíamos antes, estos temas? Podemos caer en las fugas del adolescente. Este es el programa de hoy. Nuestros hijos huyen, se van de casa. A lo mejor es una huida prolongada. Pasan días, pasan tiempos. Quizá la huida se convierte solamente en la misma casa. Mis hijos no me hablan, o yo no me hablo con mis hijos. ¿Cómo podemos resolver todos estos interrogantes? ¿Es posible recuperar la amistad del hijo perdido? ¿Es posible recuperar la amistad del hijo huido, el que se ha fugado o el que me ha dejado de hablar? Pues probablemente sí, seguramente sí. Y esto es una de las cosas que queremos nosotros resolver con este programa de hoy sobre, vuelvo a repetir, la rebeldía y la fuga en los adolescentes. ¿Por qué se rebela mi hijo? ¿Cuáles son los motivos que llevan a mi hijo a pasar, entre comillas, como suele decirse hoy, de mí, de mi mujer, de mí, de los padres? ¿Qué le lleva a decir a mi hijo, a plantarme cara a mí y decirle: papá, yo a ti ya no te necesito, yo me voy a vivir por ahí? Quizá esto aquí en España no se esté notando todavía mucho, empieza ya a notarse, pero en los países europeos, y quién sabe si aquí llegará dentro de poco, son ya los adolescentes los que empiezan a abandonar a sus padres. ¿Cómo tenemos que reaccionar a esto para que esto no ocurra y poder mantener así la unidad familiar? Esperemos que sea de su agrado este programa y que, por supuesto, se resuelvan todas sus dudas. Gracias. Programa de Ser Padre Hoy vamos a tratar el tema de la adolescencia, pero vamos a dar un enfoque sobre la rebeldía y la fuga en los adolescentes. Para ello hemos traído a don Javier Fernández Garrido, doctor en medicina, con una larga experiencia profesional como médico en la psiquiatría y tratando adolescentes. Y a mí me gustaría empezar abriendo el fuego de turno de preguntas, preguntándole a Javier, ¿adolescencia igual a rebeldía? ¿Por qué el adolescente es rebelde? ¿Es necesariamente el adolescente un rebelde? Bien, el adolescente es un ser humano que está en una etapa de su desarrollo muy concreta.
acaba de salir de la niñez, ha pasado por esa puerta que es la pubertad, y se mete de golpe y porrazo en un periodo en el cual es un adulto, entre comillas, un adulto joven, un adulto que para unas cosas tiene una responsabilidad de adulto, y en cambio que para otras la responsabilidad se le disminuye a la de un chico, a la de un chaval, a la de una persona que no ha llegado todavía a toda la capacidad de sostener sus derechos completos. Por lo tanto, es una etapa esencialmente de transición, etapa en la que se descubre el mundo desde un punto de vista distinto al anterior. En la etapa de la niñez hay una dependencia emocional, incluso biológica, de los padres, hay una dependencia de su medio y una dependencia del colegio. En la adolescencia, el joven tiende a empezar a manejar todos esos mecanismos, a ser él el que tiene un criterio, a aprender él mecanismos de funcionamiento propios. Es quizá la etapa en que más claramente se afirma la propia personalidad. Es el paso obligado para la madurez, para conseguir unos estados o unas maneras de relación con su entorno adecuadas. Se descubre, por lo tanto, en la adolescencia una manera nueva de relacionarse con todo su alrededor. Y por lo tanto, en efecto, es una etapa en la cual hay una especial rebeldía. Especial rebeldía que no es una rebeldía sin sentido, es el que el adolescente ve y sopesa la realidad a través de sus propios ojos, no a través de la imagen que le forman sus padres o sus profesores o aquel grupo de personas que le rodean y que le dirigen. Es él el que tiene que tomar ya conciencia, toma conciencia de hecho de cuál es la realidad y la juzga. Empieza a tener criterios propios. Y sus criterios sin experiencia anterior, sus criterios chocan, a veces con la realidad con que se encuentran. Y aparece esa rebeldía, ese no estar de acuerdo en muchas ocasiones con lo que le rodea. Javier, perdóname que te interrumpa. Dices que el adolescente pues muchas veces se rebela contra ese medio ambiente en que vive y eso. La relación entonces entre los padres y el hijo adolescente, quizás a veces por una superprotección o por un autoritarismo, ¿provoca aún más esa rebeldía? En efecto, o sea, todo lo que rodea al adolescente, y especialísimamente lo más íntimo al adolescente en cuanto a su entorno, que es la familia, y dentro de las familias, aquellas personas en la familia que tienen una función de autoridad, pues tiene una influencia directa en cualquier reacción, y en la reacción posible de rechazo o de rebeldía o de desacuerdo, pues más. De hecho, el problema es un problema mixto, es un problema de adecuación del adolescente a una nueva realidad, entre comillas, a una nueva captación de la realidad, y de adecuación de los padres a la edad del hijo. Es decir, los padres que han tenido un niño para sí, el niño para ellos, es su hijo, lo han manejado, le han dirigido, llega un momento en que pierden al hijo y tienen que ganarlo de una manera distinta, tienen que tenerlo ya, pero de una manera distinta, dándole unas cuotas de libertad y de autodominio y que antes no tenía. Y eso es un choque, no es fácil ir mentalizándose. Los padres están cristalizados normalmente, su personalidad cristaliza, entonces no es fácil el que desarrollen una adaptación a la edad del chico a la misma velocidad con que el chico cambia. La adolescencia es una edad de un cambio muy rápido, muy progresivo y espectacular. A veces los padres se quedan atrás y lo tratan como si fuera un niño chico. Lo tratan como si fuera un niño chico, entonces hay ese sobreproteccionismo, sí. Esos padres y sobre todo madres que son como una manta, ¿no? que rodean al hijo constantemente de algodones, niño, te tienes que poner el jersey, ¿no? Niño tal, te llevas tal. Claro, eso en el chaval de 7 años es aceptado, pero el chaval de 16 pues dice que tararí, ¿no? Es decir, yo no me llevo que decir, mamá, eres una pesada, ¿no? Mamá, eres una pesada. Es otras cosas. O por el contrario, pues una excesiva rigidez, un exigirle
actuaciones de obediencia, que el adolescente ya no está dispuesto a dar gratuitamente. ¿Qué sería saber entonces? ¿Una obediencia razonada? En efecto, es decir, los padres tienen que aprender a hacerse obedecer razonadamente. Es decir, para que haya una conexión con el hijo, de amistad, de razón, de hablar, de entender, de comprensión. Es decir, quizá lo más difícil es comprenderse a las personas. Javier, y comprenderlo, pero a veces ciertamente el adolescente es irracional. ¿Qué postura toma un padre ante una actitud de un chico que es ciertamente irracional, vista desde el punto de los padres, ante eso que tú comentabas, pues ponte tal o cual ropa? Sí, yo es que quizá piense que quién es perfectamente racional. Es decir, que el hombre no es pura razón, o esencialmente un ser que es razón. El hombre es sensibilidad, tiene sentidos, y es afectividad. Y la afectividad no es racional, la afectividad no tiene nada que ver con la razón. Es una parte muy importante del hombre, todo el estado de humor, todo el estado de afectos. Es decir, ¿cómo se mide eso? Entonces, claro, el intentar tener enfrente a un niño que entienda, que comprenda, que razone y actúe esencialmente pues a través del razonamiento, bueno, yo pienso que es que ni siquiera los padres son racionales puestos así, es decir, que son igual de racionales, somos seres racionales, animales racionales, una parte es la... ¿Actuar más con el adolescente desde el amor que desde la racionalidad, o una mezcla, o...? Actuar con el adolescente desde un sentido de libertad y de responsabilidad. ¿Qué es lo que se va a encontrar el adolescente a la larga? Pues que tiene una libertad que tiene que utilizar adecuadamente y que tiene que aprender a vivirla, a ponerla en acto, a partir de ciertos momentos, de una manera progresiva y personal, individual, no dependiente. Entonces, enseñar al adolescente, enseñar a la persona joven a actuar con esa libertad, bien unida, bien casada con la responsabilidad personal, es quizá el trabajo más serio, más importante, profesional que tienen los padres. Esto que me comentaba y que me comentabas, ¿no? Bueno, pues el adolescente, si hay que ir por el amor, por supuesto que hay que ir por el amor. Por supuesto que hay que ir por el amor. Por supuesto que hay que ir por la razón. Aceptándolo como es, entonces. Por supuesto, por las dos lados. O sea, no se puede decir, pues en detrimento de la razón, a este me voy a dedicar a quererle, ¿no? Claro, pues si es que los padres quieren a sus hijos y no se proponen quererlos. No se proponen quererlos. Es decir, no es un acto de razón. No es que racionalmente dice, bueno, como es mi hijo, lo he tenido yo, lo he criado, pues lo voy a querer. Sino que es que se le quiere. Y al mismo tiempo, ¿cómo no se va a actuar racionalmente? Somos seres racionales. Pero es una suma de cosas, es una suma de factores. Igual que la personalidad del adolescente no es un solo factor, el adolescente, como todos, tienen un montón de factores, desde factores biológicos hasta factores racionales, y pasando por todos los factores emotivos que terminan conformando un uno, un único, que tiene muchas partes, pero que funciona como un uno, que es la personalidad. De la misma manera, la educación del adolescente, la ayuda al adolescente, pues no se puede coger y decir, bueno, pues desde una visión puramente, diría yo, pues mecanicista, ¿no? Conductista. Vamos a enseñarle maneras de reaccionar, bueno, pues de tal manera que si yo toco aquí cling, él va a hacer el plan. Esto no es así. Que de hecho actualmente están muy en boga, ¿no? Sí, Es decir, sistemas conductistas. Ni, bueno, pues una educación, es decir, bueno, pues hace muy poco, hace unos años, se puso de moda un sistema pedagógico que consistía esencialmente en que cada uno hiciera lo que diera la gana, en el sentido más amplio. El profesor estaba allí únicamente para que no se mataran, pienso yo. Entonces, y cada uno hacía lo que le parecía, y que eso iba a ser muy formativo. No, que yo era un desastre, ¿no? Que era el caos. Eso no forma. Hay que enseñar, bueno, pues sabiendo que hay muchos factores y que hay que tocarlos todos. Javier, perdona que te iba a preguntar una cosa. El otro día, hojeando un periódico andaluz,
vi un artículo que hablaba sobre las fugas. Sí. Hablaba de unos porcentajes que quizás, no sé, que me parecieron un poco altos, pero que es algo bastante frecuente en la adolescencia. ¿Nos podrías hablar un poco sobre qué son esas fugas, tipos de fugas que hay, por qué se dan? Sí, sí. Muy bien, hemos hablado antes de un poco, ¿no? Es decir, de esta etapa de la adolescencia y de su cualidad de ser tránsito, Hemos hablado un poquito, pues, de esa capacidad que tiene el adolescente de criticar, de ver, diríamos, con unos ojos nuevos la realidad y de no estar de acuerdo a veces con esa realidad. Hemos hablado también, pues, de esa incidencia de las relaciones padres e hijos y cómo, pues, o unos padres excesivamente permisivistas o unos padres excesivamente autoritarios pueden hacer un daño objetivo al desarrollo de la personalidad del adolescente. En la adolescencia, el chico que entra en esa etapa está esencialmente formando esa personalidad suya, esa personalidad autónoma, distinta a la de los demás. Muchas veces, bueno, se encuentra con realidades de responsabilidad, realidades de temor, es decir, a su entorno, realidades de incomprensión en el entorno que tienen, también unas necesidades de ser el mismo, entendidas, pues, desde el punto de vista de una persona sin experiencia. Muchas veces cualquiera de esos casos que acabo de comentar, pues puede producir la tendencia a la fuga, a quitarse del medio, a irse. Pues bien, como decía yo antes, bien pues porque piensan de golpe, bueno, pues es que yo no me veo en una sociedad de carrozas, de vejetes, porque mi padre no me entiende y tal, entonces me voy a buscar yo la vida, ¿no? Es decir, que, bueno, y salen disparados, O bien, pues como huida. La vida del adolescente ya es una vida con obstáculos, no es una vida en la cual los padres le solucionan todo, tienen obstáculos objetivos, ante los cuales pueden sentir terror, miedo. Los obstáculos pueden ser exámenes, pueden ser la labor profesional que tengan en ese momento, puede ser la universidad, puede ser, pues, algún tipo de amistades, puede ser, de una gran variedad de posibilidades. Pero, en definitiva, de esto, en muchas ocasiones sale el que el adolescente hace una huida, le aterra determinado obstáculo y ante un obstáculo que uno ve como aterrador, o uno se paraliza ante él y hace un acto de parálisis, o uno hace, pues, como manera de defenderse, una huida. Entonces, claro, las huidas son muy distintas. El 99% de las huidas son unas huidas de 3 horas. Es el adolescente que se quita del medio, ¿no? Y muchas veces eso está, diríamos, tapado, pues por el adolescente que se va al pub, o que se va a la discoteca, o que se va a algún sitio donde se quita de la visión directa de los adultos, donde, diríamos, él piensa que puede ser el mismo, ¿no? Rodeado de gente que piensa, que siente, que se mueve igual que él. Otras veces no, otras veces es una huida mucho más grave, es un escaparse de casa. Y ahí hay que meter la lupa, ¿no? El escaparse de casa, ¿por qué? No solamente por estas razones, pues quizá porque ya hay modos de vida en ese adolescente patológicos. ¿Quién se escapa de casa? Pues el adolescente que tiene a lo mejor un contacto muy directo con la droga, o un contacto muy directo con la delincuencia, o un contacto muy directo con un ambiente contrario al ambiente que tiene dentro de la familia o que tiene en su entorno más directo. Bien, ¿qué hace ante una fuga? ¿Cómo podemos evitar? Eso sería... Pues una fuga, lo primero que hay que examinar es decir, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Claro, el intentar decir, bueno, tengo un hijo de 16 años, de 17, o una hija de 18, no quiero que se fugue. Pues sencillamente yo le diría, si se fuga o no se fuga, eso es el resultado de muchos años antes. Es el resultado de toda una evolución, ¿no? Es decir, que el intentar a veces poner remedios inmediatos es muy difícil, porque ha habido a lo mejor una formación no adecuada de esa persona. Y ya tiene ahí unos gérmenes puestos que van a crecer torcidamente, van a crecer. Perdón un momento, yo te interrumpo. ¿Eso se puede prever?
¿Se puede, esas variables, las puede saber cuáles son? O no es fácilmente previsible. Insisto, es decir, que la psicología o la psiquiatría no es una ciencia matemática, no es una ciencia matemática. Por lo tanto, no es fácil sumar 2 y 2 y que nos den 4. Se suma 2 y 2 y nos dan 6 perfectamente. Por lo tanto, la persona que amarra hasta el final y dice, bueno, pues tengo que prever e impedir que hace 2 días me venía en la consulta una mamá y un papá y un hijo de 15 años. Y me venían porque el hijo de 15 años han descubierto que fuma hachís, que esnifa cocaína y que fuma heroína. Y no se pincha. Pero bien, el cuadro es bastante dramático. 15 años, y me decía la madre, era un chico maravilloso, un chico encantador. Nunca pensé yo que a mí me podía ocurrir esto. Nunca pensé yo que a mí me podía ocurrir esto. No, si es que a usted, señora, no le está ocurriendo esto. A quien le está ocurriendo es a su hijo. Eso de primeras. Lo que sí hay que pensar es que a lo mejor usted se ha estado chupando el dedo, lamentablemente, desde hace años. Entonces no ha vivido la realidad de su hijo cuando... En efecto, es decir, que no ha vivido criterios de formación esenciales. No le ha enseñado a ser libre y a ser responsable. ¿Cómo se puede prever una actuación equivocada? Con una familia unida, con una familia que funcione y con una educación en el colegio adecuado. O sea, la formación de la personalidad del niño es dependiente de una manera importantísima de la familia y del colegio y de la escuela. Familia y escuela. Cuando en la familia o en la escuela entran criterios deformantes, es muy fácil que uno termine teniendo niños con patologías de un tipo de estos. Niños que no actúan rectamente, que no actúan adecuadamente, que van a dar muchos disgustos. Y ese no es el momento de echarse la mano a la cabeza y decir, ¿cómo me puede ocurrir a mí esto? Si es que no es a usted a quien le está ocurriendo a ese hijo, y es el resultado de una formación equivocada. Javier, otra pregunta. ¿Es posible recuperar la amistad del hijo huido una vez que ya se ha consumado el hecho? El niño se ha ido 3, vamos, o el adolescente se ha ido 4 o 5 días de casa, incluso aunque sea una hora. ¿Cómo se puede, qué le diría a un padre para acercarse a ese hijo que se ve que no está a gusto y se ha ido? Es posible. Es posible. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Es posible. No es fácil, porque en cierta manera los que realmente estamos cristalizados somos los adultos. Y el cambiar maneras de actuar, incluso nuestra manera de pensar, no es tema nada fácil. Pero por supuesto, el adolescente, como cualquier persona, no es inmune al cariño, no es inmune a la atención, no es inmune al amor, no es inmune al racionamiento, al razonar objetivo, no es inmune a la comprensión. Por ahí es por donde quiere entrar. Yo me acuerdo de otro paciente mío, un chaval, bueno, pues verdaderamente doloroso, con un problema dolorosísimo, que los padres pues terminaron con un planteamiento de decir, mira, hijo, tú puedes hacer lo que te parezca, te hemos dicho qué es lo que nos parece a nosotros lo que tú estás haciendo, pero que sepas que hagas lo que hagas, somos tus padres. Siempre vas a tenernos aquí porque somos tus padres. Bueno, esto al chaval le dolió más que nada, es decir, es la cosa que le tocó, esa fibra sensible. Es decir, bueno, sensible y no sensible, es decir, no solamente la fibra de la sensiblería, sino también le hizo pensar, le hizo meter la inteligencia y darse cuenta de que por donde iba estaba haciendo no solamente un daño a los demás, sino un daño a sí mismo. Bueno, quizá esa sea la única manera cuando un chaval, esa rebeldía, que es buena, esa rebeldía que tiene el adolescente es buena, es una rebeldía que empuja a la sociedad a actuar en muchos casos de manera muy positiva. Cuando esa rebeldía se ha pasado de rosca, no es buena, ya no es una rebeldía buena, muchas veces los padres se tienen que acercar por ese camino, por el camino de la comprensión, del entenderlo, de
que se den cuenta de que los padres son padres, sea como sea. Entonces es importante encauzar siempre esa rebeldía que casi, como nos has dicho, es innata en el adolescente, para que realmente haya una buena comprensión, una buena relación entre padres e hijos en la vida familiar. En efecto. Es decir, que, y el encauzar no es siempre una visión limitativa. No es siempre decir, bueno, voy a limitar, vamos a ver cómo le pongo yo a mi hijo unos, bueno, pues unos palitos que de aquí no se puede pasar, de aquí no se puede pasar. No es exactamente eso, es también potenciar, es también dar aliento, es también empujar al adolescente a que viva más realmente, más sinceramente, más radicalmente su vida. Una vida, bueno, pues con un panorama, con un horizonte espléndido. La adolescencia es, bueno, pues es el estreno del vivir. En cierta manera es vivir autónomo. Entonces ese estreno hay que potenciarlo, hay que ayudarlo, hay que... Muchas veces los que realmente estamos equivocados somos los adultos, porque venimos como de vuelta con una experiencia de nuestros propios fracasos, de nuestras propias limitaciones, y las proyectamos en los chavales, en los chicos que están empezando a vivir. Bueno, pues eso no es así. Es decir, que hay que apoyar al adolescente, hay que ayudarle a abrirse campo, hay que abrirle los ojos a muchísimas cosas. No es tanto el limitarle como el potenciarle, y el potenciarle en la dirección adecuada. Si me había antes una pregunta que pasó, no es efectivamente entonces la adolescencia igual a la rebeldía, no es un problema, sino que es natural, digamos, para el adolescente el ser rebelde. Sí, o sea, es decir, un adolescente que sea una especie de pasota, bueno, los hay, ¿no? Los hay, pero los hay como manera incluso de rebeldía. Pero aquella persona, aquel adolescente que no le llama la atención, hay que pensar que está enfermo, hay que pensar que algo le ocurre, eso no es normal. Lo normal, en efecto, es que haya una dosis de rebeldía, una dosis de no tragarse toda la realidad, todo el mundo, todas las cosas tal como son. Tener unos criterios como más limpios, como más claros, como más puros, en cierta manera. El aspirar a que las cosas sean, bueno, pues mejores. Eso es muy propio del adolescente. Dar ideales. Los ideales. Tendríamos entonces al adolescente precisamente eso, darle pues nuevas formas de vida que él pudiera alcanzar, unos buenos ideales para que él... Sí, ayudarle a abrir, que abra los ojos a todas las cosas grandes y buenas que tiene la vida, las cosas estupendas que tiene, a que su vida desde esa edad tenga sentido, tenga un sentido que le proyecte hacia que trascienda de la pura materialidad. Contra eso pues viene toda una presión bueno, pues desde el erotismo más brutal hasta pues toda esa presión economicista, ¿no? del placer, ¿no? que lo intenta dejar hecho una gallina, ¿no? O sea, pegar al suelo, no levantar el vuelo y que vea horizontes amplios. Entonces, Javier, ¿cómo resumirías un poco esas dos tendencias que muchas veces nos encontramos en nuestros hijos? Entre esa rebeldía, como muy bien tú has dicho que es innata, pero sin ponerle cortapisas, pero encauzada bien, y esas ansias a veces de fuga que tiene el chico. Sí. Bueno, no es exacto, pienso yo, que todos los chavales tengan ansias de fuga, que se... No, yo pienso que toda persona en algún momento, en su transcurrir diario y normal, pues tiene ganas de irse, o sea, ganas de quitarse del medio. Cualquier persona. El profesional, pues porque, bueno, ya está harto de ver, en mi caso, de ver pacientes, en ocasiones cogería y me largaría donde pues el marido, pues porque a veces dice, bueno, ya está bien, ¿no? Ya está bien, siempre me cuenta lo mismo la mujer, porque dice, bueno, mira, todos tenemos, y el adolescente también. Quizás el adolescente pues pueda ser un poquito más espectacular en ocasiones. ¿Cómo casar? Pues yo vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. Enseñarle a vivir en libertad con responsabilidad actual, con responsabilidad personal. Es decir, ¿dónde está la guinda? En que somos libres, tenemos que vivir con libertad, pero esa libertad tiene que ser responsable. Muy bien.
agradecerle al doctor Fernández Garrido el que haya estado esta tarde con nosotros y hablándonos de fuga y rebeldía. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien. Por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien. Por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor. Es mejor. Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil. Hola amigos, empezamos un nuevo programa de Ser Padres Hoy y vamos a tratar hoy también con un experto, como viene siendo habitual en nuestro programa, sobre la timidez. La timidez y por qué la timidez en nuestros hijos y fundamentalmente en nuestros hijos adolescentes. Quizá llega esas edades en las que los hijos, 12, 13, 14, 15 años, estos hijos empiezan a perder un poco la amistad que tenían ganada ya con los hijos, dejan de ser niños, empiezan a considerarse ya personas importantes y entonces ante los padres incluso o ante el resto de sus amigos vuelven o empiezan a ser tímidos. No se comportan de forma natural, pierden la sencillez. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Son todos los hijos tímidos? ¿Le ocurre solamente al mío? Noto que mi hijo a veces no es natural conmigo, en las conversaciones a veces está un poco tenso, no es mi hijo verdaderamente como era hace unos meses o como era hace unos años. ¿Cómo puedo ayudar a superar esa timidez de mi hijo? Es otro interrogante, indudablemente, que vamos a intentar solucionarles en este programa. ¿Tengo que ser exigente a la hora de hablarle claro a mi hijo sobre la timidez o le resto importancia, le quito importancia cuando vea a mi hijo en esa situación tensa, conmigo o con sus amigos? Conmigo o con las visitas, cuando estemos en casa todos reunidos y él un poco cortado, que no sepa dar su opinión tal como la piensa, tal como la opina. ¿Cómo puedo ayudar yo a mi hijo a romper con esa timidez? ¿Cómo puedo ayudar a superar a mi hijo en el problema de la inferioridad? ¿Cómo puedo procurar que mi hijo no se sienta que es el peor de entre sus compañeros, que no es el peor hijo? No tiene por qué estar relacionado, ¿no?, la inferioridad con la timidez. Muchas veces también lo sabemos entre los amigos de nuestros hijos, el líder, el que es un poco más líder, a veces ese suele ser el más tímido y ha sabido superar todas esas barreras, ¿no? A esas edades es muy fácil porque hay muchos problemas, empiezan a surgir problemas, empiezan a surgir el no ser totalmente sencillo, la complejidad de ser un poco complicados por dentro y por fuera, y entonces no saben cómo resolver todos los problemas. ¿Qué se hace con un niño tímido, incluso cuando llegan las visitas, como les decía antes, ¿no? ¿Cómo hacer que mi hijo esté natural ante ellos, que salude normal, que esté totalmente relajado, que esté en un ambiente de familia? Esperemos que sea de su agrado este programa y que por supuesto les vuelva a resolver también todos sus problemas o las preguntas.
programa más de esta serie que estamos grabando de Ser Padre Hoy, teniendo como telón de fondo la adolescencia y como tema central la timidez. Hoy se encuentran con nosotros doña Noni Rubio, doctora en psicología, profesora titular de la Universidad de Granada, madre de familia y con una larga experiencia con adolescentes, y doña Melita del Moral, farmacéutica y madre de 5 hijos. Pues si queréis comenzamos a hablar sobre este tema de la adolescencia y la timidez. Oye, Noni, se observa que hay niños que les cuesta mucho trabajo llegar para dar un recado a un sitio donde hay mucha gente, o atravesar una sala donde hay gente, o incluso cuando una madre les manda que vaya a la tienda a comprar o a hacerle algún encargo, pues se niegan en rotundo, les cuesta, así como a unos son muy decididos y van, a otros les cuesta mucho trabajo. Y entonces queríamos preguntarte qué problema es el que tiene, qué le pasa a este niño, ¿se podría superar? Pues sí, lo que tú abordas afortunadamente es lo que conocemos popularmente con el nombre de timidez. En el fondo lo que sucede en esos niños y en esos adolescentes y en muchos casos también, ¿por qué no en los adultos?, es un problema de timidez. Si hubiera que definirla de forma muy rápida, pues diríamos que la timidez en el fondo es como una falta de seguridad en sí mismo, es decir, la timidez plantea una falta de seguridad y esa falta de seguridad se traduce psíquicamente por un problema de entablar diálogo. Aquí hay que partir de un supuesto, y es que el ser humano en cualquiera de sus etapas es un ser que tiende por naturaleza a la sociedad, es un ser social, busca una sociabilidad, y cuando hablo de sociabilidad me refiero que hay una búsqueda innata de interacción con otros. Entonces el problema del tímido está en que no logra esa interacción. Insisto en el tema de interacción porque no solamente se trata de que el niño tímido sea capaz de hablar, se exprese, se comunique con los demás, sino que también sea capaz de escuchar, es decir, que se den esas relaciones recíprocas de ser escuchado y escuchar a los demás. La timidez, en el fondo, lo que lleva al individuo es a tener una especie de sensación de impotencia, pero una impotencia muy concreta, que es esa impotencia para actuar delante de los demás. Es decir, y tiene problemas para actuar delante de los demás porque siempre de trasfondo siente que está haciendo el ridículo, tiene miedo a hacer el ridículo en cualquiera de sus conductas, es decir, simplemente gestuales o verbales, etcétera. Es decir, son incapaces de hablar ante la gente. Es el típico niño o el típico adolescente que cuando llega tarde a un auditorio se sienta al final o se queda de pie un poco solapado al final, pero es incapaz de sentarse en las primeras filas. Es incapaz de comunicarse oralmente con personas que no conoce, le cuesta iniciar ese primer contacto y prefiere más bien pasar desapercibido. Es decir, el trasfondo de todas esas conductas, de toda esta problemática, es una falta de confianza en sí mismo. Y esa falta de confianza le lleva a marginarse. Ahora, muchas veces los padres, muchas veces los profesores o muchas veces la gente dice, bueno, esto hay que superarlo porque esto simplemente es psíquico. Bueno, es que el problema de la timidez conlleva una doble vertiente. Es muy difícil separar las conductas somáticas de las psíquicas porque están íntimamente entrelazadas. Es decir, cuando el niño siente esa timidez, cuando el adolescente o cuando el adulto siente esa intimidez, ese no poder llegar a hablar en público, enrojecerse, ponerse blanco o querer meterse debajo de una mesa y que no lo vea nadie, se están dando una serie de trastornos físicos, somáticos y psíquicos. Desde el punto de vista psíquico, pues se da como una especie de parálisis. Los psicólogos decimos lo que se produce en ese individuo tímido, es una parálisis psíquica. ¿Y en qué consiste esa parálisis? Esa parálisis consiste en que esa persona se torna como un abúlico social. Cuando hablo de abúlico social me refiero a una persona que es incapaz de actuar, de obrar, de hablar delante de los demás. Es decir, que la timidez más clásica, en el sentido más clásico, lo que hace es paralizar al sujeto.
Y ese paralizar se produce realmente por una falta de control de los centros reguladores, y eso nos iríamos, yo no quiero ya entrar en más corrientes. Yo, perdona que te interrumpa, sí. Comentaba antes, inseguridad significa o puede dar lugar a la timidez, o la timidez es una consecuencia de la inseguridad. Podemos decir que es un rasgo de la adolescencia la timidez, porque son inseguros, van de la niñez hacia la juventud y por tanto ese periodo. Bueno, aquí hay una cosa, vamos a ver, la timidez, si hubiera que analizar la etología, tiene una doble vertiente. Hay cierta predisposición hereditaria, es decir, que para que se dé una timidez tiene que haber ciertas predisposiciones por parte del sujeto. Y en segundo lugar, influyen allí muchas variables de tipo ambiental, de tipo social, y cuando se unen esas dos vertientes, cuando aflora la timidez. En lo que tú preguntabas en concreto, ¿es típico de la infancia, es típico de la adolescencia? Se acusa mucho más en la adolescencia, es decir, si tuviéramos que hablar de la timidez a lo largo de todo el ciclo vital, y cuando hablo del ciclo vital me refiero desde la infancia hasta la senectud, en la infancia puede haber determinados rasgos de timidez, pero dentro de lo que cabe no afloran de forma tan acusada como en el adolescente, porque es que en el adolescente viene un segundo problema, que se unen los rasgos más o menos de tipo innato con las nuevas características de adaptación, es decir, el adolescente se tiene que adaptar a un contexto ambiental, y cuando digo adaptar me refiero, tiene que hacerse cargo de una nueva autonomía. Durante la infancia es un poco el mandato de los padres el que vincula la conducta del niño, pero a partir de la adolescencia es el adolescente el que tiene que asumir sus roles sexuales, sus roles sociales, sus roles afectivos, etc. Entonces ese nuevo asumir pasa casi siempre necesariamente por una fase de deseos de aislamiento, de tendencia al enquistamiento. Entonces es normal que los rasgos de timidez se acusen más en la adolescencia. Es más, hasta se considera positivo que eso se dé. Ahora, lo que pasa es que cuando hablamos de adolescencia y de timidez, hay que tener en cuenta que la timidez pues tiene todo un baremo, es decir, que ya cuando vamos a grados extremos ya estamos delante de una patología y ya hay que hablar en otros términos, pero una timidez de grado medio es normal y típica del adolescente. Muchas veces da pena porque en nuestros propios hijos lo observamos que a lo mejor el fresco, entre comillas, pues se luce mucho más a la hora de dar una lección, a la hora de una reunión, y sabiendo uno que a lo mejor es más inteligente, incluso el tímido, pues preocupa, porque claro, es que le puede venir hasta peores notas en los exámenes, y la relación con el profesor, al ser más seca, digamos, pues desmerece, sin merecérselo. Y entonces, vamos, las madres cuando lo observamos y nos damos cuenta, pues queremos ayudarles. Y a ver, ¿qué nos dirías tú para poderle ayudar a nuestros niños? Sí, ahí vamos a ver, en primer lugar lo que tú planteas es totalmente normal, es decir, que cuando el niño siente o el adolescente siente esa timidez crea lo que yo antes he comentado, una especie de parálisis psíquica, y esa parálisis conlleva que el niño se queda en blanco, es decir, que es incapaz de expresarse, porque incluso intelectualmente a nivel cognitivo no encuentra las ideas, no encuentra las palabras, y entonces se queda como una parálisis momentánea, y eso es lo que le impide comunicarse. Ahora, ¿qué hacemos con ese sujeto en concreto? Es que aquí hay que matizar 2 o 3 aspectos. En primer lugar, yo había hablado de ciertos rasgos más o menos innatos, entonces los padres de antemano tienen que observar mucho al niño a ver por dónde van un poco sus características innatas. Y la timidez se hereda, dices tú, ¿no? Vamos a ver, es que en los años 60, hablábamos en psicología, el ser humano es producto de la herencia del medio ambiente, y aquello llevó a la gran fase de luchas de conductistas organicistas, de las dos grandes tendencias. Hoy ya eso no se sostiene, es decir, que hoy no se puede decir que el ser humano sea producto ni de la herencia ni del contexto ambiental, sino de algo mucho más complejo, que es de la interacción. La forma como se interacciona, la forma como el sujeto resuelve sus actitudes innatas en íntima interacción con el medio ambiente. Y cuando hablo de interacción con ese medio ambiente me refiero, en un primer lugar, los 2 elementos prioritarios son la familia y la escuela.
Entonces, cuando tú hablabas de ese adolescente, bueno, que el profesor le pregunta, ¿y qué pasa con ese adolescente que no se expresa? Ahí están conjugándose una serie de variables. Hay ciertas predisposiciones en el sujeto. También es cierto que si esas predisposiciones se hubieran un poco amordado más en la infancia, no se acusan tanto en la adolescencia. Cuando hablo de amordar, aunque me vaya un poquillo del tema, las madres que son súper protectoras generan mucha más timidez en el adolescente que las que no lo son. Es decir, aquella madre que niño no vayas ahí que te caes. Niño, si salimos a la calle, de la mano conmigo. Las madres que están todo el día, yo no le voy a comprar una bicicleta porque el chiquillo se mata. Yo no voy a dejarlo solo. Es decir, que las que tienen un proteccionismo exagerado hacen que se fomente mucho más esa timidez, es decir, contribuyen más a eso. Lo que pasa es que ustedes dirán, bueno, entonces, ¿por qué yo tengo 2 niños y con los 2 me he comportado igual y uno es tímido y otro no? Claro. Porque ahí están los aspectos hereditarios, nunca hay 2 personas iguales, entonces en uno las predisposiciones afloran más que en otro. Y en segundo lugar, lo que todos los psicólogos decimos, esto que dicen las madres, yo me comporto igual con mis 3 hijos, falso totalmente, jamás se repite un medio ambiente 2 veces, es decir, que cuando tenemos el primer hijo, pues yo qué sé, lo que se me ocurre en primer lugar, que la persona está mucho más abocada, le firmamos el primer bostezo, la primera caminada, el segundo ya pasamos un poco, y cuando tenemos el 9º hijo, nos comportamos, los niños ya camina como Dios quiera, ¿no? Es decir, que aunque afectivamente lo queramos igual, indudablemente, pero me refiero que no estamos ya tan abocados. El primer hijo se ha criado solo, con su padre, con su madre, todo el día allí. El segundo hijo ya tuvo otro contexto ambiental, que es la presencia del loro de su hermano, que está todo el día dando vueltas alrededor de la cuna. Y el 9º hijo, no digamos la tribu de enanos que tiene a su alrededor. Entonces, claro, el contexto jamás se repite 2 veces. A partir de ese supuesto, y por no perder el hilo, ese adolescente que me dicen a mí, bueno, pues mire, este adolescente tiene ese problema de timidez, pues entonces hay que analizar un poquillo las pautas de desarrollo en la infancia. ¿Cómo fue esa pauta de desarrollo? Esa madre súper protectora, y no estoy queriendo decir que haya que abandonar el proteccionismo, porque entonces podríamos caer en la otra tentación del liberalismo. Tan malos son los padres protectores como los liberalistas en el sentido total, niño, la puerta, y a esta noche llega a las 10 que cenamos, y haz lo que quieras. Eso tampoco genera seguridad. Oye, Noni, me parece también que esos padres o esa madre que es demasiado exigente, ¿no? Autoritaria, que no rodea al niño cuando se equivoca, sobre todo de un área comprensiva, o vamos, que le quita importancia cuando el niño fracasa. Eso también es positivo, no con la timidez, porque yo me parece que también pueden hacerse tímidos ante unas exigencias demasiado duras para su edad. Exacto, has dado en un punto clave, y es que además creo que lo has definido con perfección. La experiencia de las madres. Exacto, ya sé que sí, es mucho. Aquella madre es que aquella madre que quiere que el niño sea perfecto en cualquiera de sus edades, aquella madre que su hija empieza primero de BU y dice, a partir de ahora el notable es la nota peor que vas a traer, y tienes que traer buenas notas, y tienes que ser ordenada, y ya la habitación jamás desordenada. Es decir, aquella madre que le está exigiendo genera más timidez por un problema. Yo he dicho inicialmente que la timidez es una falta de seguridad en sí mismo. Titubea la persona, vacila, a veces se siente inferior, y ese sentirse inferior con relación a los demás hace que prefiera callarse, que prefiera meterse debajo de una mesa y que no lo vean. Entonces esas madres, o también en el caso de profesores, aquellos profesores que aquí hay que sacar buenas notas, que aquí, además cuando son profesores súper brillantes, generan mucha más conflictividad en el adolescente, es decir, que generan más inseguridad porque él no puede ser tan espléndido o tan brillante como ese profesor, y entonces eso le lleva a dudar de todas sus actitudes, y contra más duda de sus actitudes, más se traduce ese sentimiento de inferioridad. No, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuándo podemos decir que una timidez patológica, enfermiza, preocupante en un niño o en una niña? Y ahí también te quería pedir por favor que diferenciase, si es posible diferenciar, hay una timidez del adolescente varón y una timidez del adolescente hembra o mujer. Sí, vamos a ver, aquí hay dos preguntas. Sí. La primera, ¿cuándo comienza a ser patológica? Vamos a ver, que en el adolescente inicialmente, y tengamos en cuenta que con los problemas de aceleración de cortes generacionales,
Ahora la etapa... ¿Eso qué significa? Aceleración de corte generacional, que se adelanta a la adolescencia. Sí, exacto, que la adolescencia tiende a darse más tempranamente. Sí. Muchas veces nuestras abuelas nos dicen ahora una cosa que nos da mucho la pauta de esta. A los 15 años yo era tonta, yo a los 15 años decía sí mamá, sí papá, y me acostaba a las 8 de la noche y no decía, jamás recitaba. Y ahora las niñas de 11 años ya están planteando que me deje salir con mis amigas, tal y tal. Eso es lo que llamamos aceleración de cortes generacionales. Cortes generacionales es el momento en que nace una persona. Entonces hay un proceso de aceleración, es decir, que la adolescencia tiende a darse más tempranamente. Y además lo curioso del caso es que es una aceleración biológica y psíquica. Biológica porque una serie de maduraciones, de aspectos de maduración sexual, etcétera, se están dando más precozmente, es decir, que a los 10 y medio, 11 años está surgiendo ya en la niña, siempre en los países más desarrollados, etcétera. Y también se da igualmente en el varón, que siempre lleva un par de años posteriores. Por tanto, ese proceso se da más tempranamente. Entonces, lo que tú preguntabas es ¿cuándo se considera patológica? Pues inicialmente que existe una timidez en la preadolescencia, que ahora es 11, 12 años, totalmente normal. Ahora, es muy difícil marcar la frontera entre lo normal y lo patológico, pero de hecho se podría ya hablar de cierta patología la persona que lleva un estrés total, es decir, aquella persona que es ineficaz totalmente, es decir, que es incapaz de hacer un examen oral, que es incapaz de hablar con un adulto, que es incapaz que, llegado incluso delante de su tutora, prefiere escribirle una carta y no hablarle. Porque ya se paraliza. Claro, ¿no? queda totalmente paralizada, bloqueada. El mirar a los ojos es otro detalle básico, ¿no? No, antes decía timidez y sentimientos de inferioridad. ¿Están relacionados y hay alguna pauta que tú puedas darle a los padres que nos están viendo para solucionar ese sentimiento de inferioridad? Bueno, aquí hay que decir dos cosas. La timidez tiene un caldo de cultivo muy bueno en los sentimientos de inferioridad, pero son dos cosas distintas. Es decir, el tímido muchas veces tiende a sentimientos de inseguridad, se siente peor que los demás, menos dotado, y esto le lleva a replegarse. Pero no necesariamente todo tímido tiene sentimientos de inferioridad. A veces sucede exactamente al revés, es decir, que en el tímido se pueden dar los dos polos. Las personas más tiranas, más dogmáticas, a veces son también los más... Es decir, es un mecanismo de defensa, es decir, que detrás de Napoleón se cortaba la mayor de las timidez, ¿no? Entonces, de las personas que son mucho más autoritarias, etcétera, cogen ese mecanismo. Me refiero porque también hay que observar mucho a los adolescentes, que a veces vemos ese clásico adolescente que no para de hablar, que contesta a todos los profesores y que parece que se lleva el mundo por delante. Y hay un tímido camuflado, es decir, que ha adoptado ese otro tipo, es decir, que la timidez puede manifestarse como ese replegarse, ese enquistamiento en sí mismo, o con esa tendencia de agresividad. O sea que puede darse los dos lados. Puede haber un tímido con problemas de inferioridad, pero no necesariamente van ahí. Y luego la idea, ¿qué puedes decirle a unos padres que tienen un hijo que es tímido, digamos un tímido normal? ¿Qué le pueden aconsejar a ese niño, a ese adolescente? Vamos a ver, aquí conviene, yo no tengo la tendencia de ocultarle las cosas, sino que lo primero que tienen que hacer los padres es decirle llanamente al adolescente: te observamos, te vemos, etcétera. Desde mi punto de vista yo observo cierta tendencia a la timidez. Es decir, que al adolescente no hay que engañarlo. Y un profesor lo mismo. Siéntese usted delante del adolescente y diga, tiene usted determinados rasgos de timidez. Es decir, decírselo, pero al decírselo también hacerle entender que todas las personas tenemos algún defecto y que en última instancia esto es un problema también de maduración, ni siquiera tampoco de defecto. Entonces, en primer lugar, que él sea consciente que tiene ese problema. Segundo lugar, ¿cómo lo soluciona? El problema de solucionar, de buscar seguridad en sí mismo, es intentar que se dé a los demás. Y una de las vertientes mejores es fomentar sus habilidades. Si esta persona es muy buena para el deporte o tiene algún tipo de hobby, montañismo, etcétera, fomentarle esto, porque a través de que digamos, bueno, pues los fines de semana vas a ir a la montaña con tu grupo, que no sea el grupo escolar típico, porque ese grupo escolar a veces es un enquistamiento de 3 amigos y de ahí no sale, y después sigue siendo tímido cuando le quitan esos 3 amigos. Entonces esos fines de semana, pues que se suba a la sierra con otro grupo, que se interaccione con los demás, y si tiene determinadas habilidades, que explote esas habilidades, porque esas habilidades son las que le va a dar seguridad. Y una madre es bueno que cuando un niño haga, un niño tímido, que nos estamos refiriendo ahora mismo, haga una cosa bien, que se la celebre mucho, que
no sé. Que refuerce, ¿cómo podría reforzar? ¿O es bueno animarle reforzar? Sí, eso es, sí, ahí hay una hipótesis de la niña conductista que desde luego sí ha funcionado muy bien, que es el famoso estímulo-respuesta, es decir, que más que llamarle la atención siempre en lo negativo, aunque se lo digamos, estimula mucho más el desarrollo del ser humano ensalzando lo que hace bien. Es decir, cuando es que algunas madres son muy negativas y siempre están, claro, con el mismo hijo en los mismos defectos, que es por lo que muchas veces el niño se acompleja y dice, pues me quieres menos que a mi hermano, porque... Es que ahí, claro, es que ahí lo mismo la madre, que la profesora, que el adolescente en sí, tiene que hacer un abanico de análisis de todas las posibilidades. No hay persona que tenga todo negativo, siempre tenemos unos aspectos más favorecidos, otros. Entonces, el objetivo está, para dar seguridad en sí mismo, hay que ver qué es lo que tiene más favorecido, cuáles son sus mejores dotes. Aunque sean sus dotes, yo que sé, intelectuales, o aunque sean sus dotes de pianista. Bueno, pues a través de esto busquémoslo un grupo que sintonice con personas con las mismas inquietudes, pero en fin, que el tímido, claro, hay que buscarle siempre abertura hacia los demás. El problema es de sociabilidad. Noni, ¿es bueno cuando un tímido lleva una conducta equivocada, no es capaz de hablar, digo, me planteo como profesor, el insistirle que hable en público una y otra vez, o intentar que hable una y otra vez, o es preferible dejarlo un poco al margen, evitar ponerlo en esa situación problemática? Esa situación, o sea, crearle de golpe la situación, es decir, le va a exponer en público, eso es generar mucho más conflicto. Es igual que el niño que hace monadas, canta en su casa y después cuando la madre está delante de todos los amigos, niño, lo saca como un papagayo, canta. Y entonces el niño se lo está destrozando, porque si tiene determinados rasgos de timidez, ese niño se mete debajo de una mesa y ya no sale más. Entonces fomenta. Entonces el adolescente, tenemos un adolescente con esos problemas, lo que no puede hacer el profesor es, hoy vas a exponer aquí en clase, sino inducirlo a eso, pero de forma un poco solapada, es decir, inducirlo sí. Vamos a formar un grupo, y ese grupo de 4 o 5 personas van a exponer un tema en clase. Dividiros como queráis de forma que todos expongan. Entonces ya se arreglará el adolescente para que los otros expongan más que él y a él le quede la parte más chiquitita porque tiene más miedo, etcétera. Que eso se lo arregle él, que lo asuma él, pero sin enfrentarlo de golpe, pero que vaya tomando esa conciencia. Incluso la madre, como decía antes Amelita, de mandar a la tienda, pues decirle previamente, sé que te da vergüenza, sé que te cuesta trabajo, pero yo creo que intentarlo una y otra vez la madre, en una situación familiar en la que viene una visita, ¿verdad? Y el tímido tiende a replegarse. ¿Conviene también en esa situación familiar insistir, inducir? Conviene, pero siempre de forma suave y además también hablando previamente muy claramente con él, es decir, porque a última hora vence la timidez la voluntad de la persona. Y entonces la voluntad es algo muy personal, o sea, y el adolescente ya tiene un nivel cognitivo capaz de entendernos. Me refiero que el niño es totalmente egocentrista y aunque nos sentemos con un niño de 7 años y le expliquemos todo, cuando terminemos ya queda igual que estaba porque él cree que la vida es de una forma tal como él ve y ya no hay otros puntos de vista. El adolescente ya ha superado esa etapa, entonces el adolescente lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con él y decir, bueno, tiene este problema. Tampoco es que sea un problema acuciante, es un problema que hay que solucionar y que cuando soluciones este te van a venir muchos más, porque a los 40 te cae otro, a los 50 otro, es decir, que todos tenemos. Pero es el problema que tienes que enfrentarte. Entonces, pues hoy va a venir visita, yo no te voy a pedir que hables, pero sí te diría que tú personalmente te esfuerces, intenta hacerlo. Y ya a partir de ahí, cuando venga la visita, yo no mortificaría al adolescente diciendo, bueno, y este es tu minuto, no decirle nada. Si no ha hablado nada, pues decir, mira, es que así no vamos a solucionar, tú tienes que intentar. Y si ha hablado algo, estimularlo. Sí, hablando de minutos, que ya casi nos vamos del tiempo, un resumen, aunque sea difícil, un pequeño resumen de lo que es la timidez o cómo ayudar a esos padres para superarla. Vamos a ver, yo una de las cosas que me sirve muchísimo cuando veo adolescentes, les digo, lo primero que vamos a hacer es que te vas a hacer una autoexploración. Vamos a hacer como un test personal que te lo vas a pasar tú, lo vas a corregir tú y lo vas a observar tú. Pero observa tú algo que yo también estoy viendo y que puede o no ser subjetivo. Entonces la primera cosa que yo le pediría a un adolescente es
analiza un poco tus rasgos. Me vaya a decir de dónde saco el material. Claro, yo no sé si dar padres de familia que no son yo no sé si queda muy bien dar referencias bibliográficas o no. Es decir, yo conozco ciertos cuestionarios y por ahí orientaría, es decir, que yo llamaría a un adolescente perfectamente y le diría: mira, pásate este cuestionario, analízate objetivamente tú y quédate tú con los resultados, no hace falta que me los dé una cosa personal. Y aparte de lo que tu conclusión que saques, yo creo que pasa esto y esto, pero de todas formas háblalo también con otras personas del colegio, sobre todo de profesores. En el colegio le pueden ayudar en este aspecto. Muchísimo, en el colegio muchísimo, es decir, que los dos puntales básicos son la familia y en el colegio. Claro. En el colegio, por ejemplo, una de las cosas que yo pediría siempre como profesor es la importancia que tiene el dialogar con una persona y el mirar los ojos. Es decir, el adolescente está siempre encorvado, siempre ahí medio agachado, ¿no? Mira a las personas a los ojos, que tiene un valor extraordinario ese tema. Entonces, hablaría simplemente con él, vamos a intentar ir superando esto, pero haciéndole conciencia de que no es un defecto, es decir, porque también los grandes creadores han sido personas sumamente introvertidas, es decir, que yo también diría, bueno, pues Miguel Ángel llegó a esa fama de escultor por ser realmente un introvertido, es decir, que no lo tome como un defecto, sino como un rasgo posible de maduración. Pues yo creo que podíamos despedir agradeciéndole a doña Noni Rubio las orientaciones que nos ha dado y a Melita del Moral sobre la timidez. Paisajes y hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor, es mejor. Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote.